¿Qué tal amigos? Estamos en la recta final del torneo de candidatos, ronda 10, y esta partida ha sido para mí la más interesante porque hubo de todo. Hubo, digamos, sorpresas, sacrificios y errores pues sorprendentes. Veamos lo que sucedió en esta partida entre Kramnik y Aronian. Justo en esta posición, Vladimir Kramnik con esta jugada caballo H4 se prepara o de manera sigilosa le dice a Aronian: mira, cuidado con esta entrega de calidad. Así que Aronian en esta posición no teme de inmediato la entrega en F6 por ahora. Así que Aronian juega C5, digamos que la captura en F6 tras peón por torre y torre 1, las negras pueden defender tranquilamente. Así que luego de esta jugada C5, veamos que ahora Kramnik dobla en la columna F y ahora nuevamente está esta idea. Una frase muy famosa dice que una amenaza es más fuerte que su ejecución, y estamos en este caso porque ya esta idea se ve muy peligrosa. Y aquí las negras tienen muchas opciones. Aronian de hecho decidió capturar en B4, pero también hay una idea de, por ejemplo, avanzar este peón a C4 para quitar la actividad de este alfil. Y en esta variante, por ejemplo, notemos que si se captura con este peón, las negras vienen con la captura en E4. Vamos a verlo porque parece muy interesante y parece perdedora para las blancas, pero no es así, porque luego de caballo por E4, las blancas tienen esta fuerte jugada C5, y a pesar de que las negras capturan de primero la dama, las blancas no van a capturar de inmediato en B6, sino que tienen esta fuerte jugada, boom, alfil por peón, y luego de rey H8, esta jugada intermedia, alfil por torre, mata la posición de inmediato, porque no solo se amenaza la dama, sino que también está el mate en 2, y digamos que en esta variante las blancas ganan muy rápido. Es por eso que aquí Aronian tal vez probablemente haya pensado en esta idea C4, pero se dio cuenta que tras la captura en C4 esta jugada no le favorece. Así que aquí Aronian capturó en B4 y ahora estamos en una situación en donde si las blancas capturan de inmediato en B4, probablemente las negras continuarían avanzando este peón y al mismo tiempo las negras capturan en E3 clavando la torre, ya no existe el sacrificio. Es por eso que aquí Kramnik toma una decisión que es de doble filo. Dama E1, renuncia al flanco de dama con la idea de concentrar todas sus piezas para atacar a este rey. Es una decisión de doble filo porque si el ataque falla, entonces las negras van a ganar en el flanco de dama. Y de hecho, en esta posición, Aronian tiene una opción. Él jugó D5, ahorita vamos a continuar con la partida, pero veamos qué sucede si se realiza, por ejemplo, la jugada A4. Vamos a ver esta variante porque es muy interesante, ya que si se hubiese realizado A4, entonces las blancas hubiesen continuado con la entrega en F6. Y a pesar de que las negras tienen dos capturas, la mejor es capturar el alfil, ya que luego de torre por F7, las negras tienen esta buena jugada defensiva, dama D8, ya que cuando Kramnik venga con dama G3, esta dama viene a G5 tratando de buscar el cambio de damas y llegar a un final. Es por eso que justo aquí Aronian no avanza este peón, sino decide defender en F6 con esta jugada D5. Está esperando que Kramnik capture en D5 para poder capturar con el caballo, y tras la captura en D5 las negras podrán jugar F6 disminuyendo el potencial de esta batería. Es por ese motivo que aquí Kramnik lo que hace es capturar en B4, Aronian capturó en E4 y Kramnik ahora captura en A5. Al menos se está neutralizando ese peligroso peón pasado que puede quedar en la columna A. Aquí las negras no capturaron de dama porque aunque se invita al cambio, obviamente Kramnik lo va a evitar con dama de 1 y nuevamente está latente esta idea de venir con las piezas pesadas. Así que Aronian capturó de torre y vamos a entender esta próxima jugada de Kramnik, caballo G6, porque uno puede pensar, ¿qué hay de malo con el sacrificio de inmediato torre por? Lo que pasa es que luego de peón por, el rey ya se quiere escapar. Así que aquí para evitarlo se tiene que jugar caballo G6, pero luego de rey G7 de repente este caballo se tiene que retirar y ahora el rey ya viene a buscar refugio.
Es por eso que aquí la jugada G6 se hace de inmediato. Noten que con este peón ya la jugada rey G7 no es posible. Así que luego de caballo G6 de Kramnik, ahora Aronian realiza alfil E6, muy lógica, tratando de simplificar la partida. Y nuevamente uno se tiene que preguntar, ¿será que se puede continuar de inmediato con el sacrificio en F6? Vamos a ver esta idea porque Kramnik no hizo de inmediato torre por caballo, sino que jugó caballo por E5. Vamos a ver entonces qué sucede si aquí se realiza torre por F6. Pues amigos, en este caso, luego de peón por, aunque las blancas puedan continuar con dama G3, las negras todavía tienen muchos recursos defensivos con peón por peón. Pero cuidado, no capturar el alfil en B3 porque eso va a permitir que las blancas ganen con esta jugada caballo por peón jaque, ya que la casilla F8 está prohibida por este doblete. Así que en esta variante el rey tendría que irse a H7 y luego de caballo D7 atacando la dama se viene próximamente caballo por F6 y las negras quedan en red de mate. Es por eso que justo aquí en esta variante que estamos analizando el mejor recurso de las negras es capturar en D3, ya que luego de la captura en F6 las negras avanzan ese peón a D2. Y aunque las blancas pueden continuar con caballo E7, rey F8 y caballo F5, permitiendo a las negras promocionar una nueva dama, tras rey H2, noten que este rey se está quedando sin espacio, la amenaza es dama G7, por lo que en esta variante las negras tendrían que habilitar una casilla al rey negro con torre E7, y tras alfil por alfil, las negras tendrían que devolver una dama para quedar en una posición en donde todavía no está nada definido. O sea, es una variante que tal vez Kramnik no quería entrar. Vamos entonces a regresar a la partida porque aquí no se realizó entonces esta entrega en F6, sino que se continuó con caballo por peón. Y nuevamente amigos, el alfil no se puede capturar porque ¿qué pasa si se realiza? ¿Qué es lo que viene? ¡Boom! Torre por, peón por y nuevamente está la idea de caballo D7 seguido de caballo por. Es por ese motivo que aquí luego de la captura del peón, Aronian capturó en D3. Y ahora sí amigos, es el momento en que Kramnik ya decide entregar la torre en F6 y tras peón por, torre por. Uno puede pensar, oye, en vez de capturar el peón en F6, ¿no se puede realizar de primero la jugada dama G3? Lo que pasa es que luego de rey F8, aunque se puede continuar con caballo G6 con la idea de que si las negras capturan el caballo, vienen con esta idea que es ganadora, existe el recurso rey G7 y nuevamente este caballo tiene que retirarse, por lo que viene caballo F8 y pareciera que la posición sería de tablas por repetición, caballo G6, rey G7. Es por eso que Kramnik no continuó aquí con dama G3, sino torre por peón. Bien amigos, el contrajuego de las negras ahora viene en acción, D2. Capturar en C2 es una jugada muy mala porque luego de alfil por peón de repente has ayudado a esta pieza a estar en una posición en donde está acechando al rey enemigo. Así que luego de esta jugada D2, Kramnik continuó con dama G3. Va en busca del rey enemigo. Aquí la única jugada de las negras es rey F8, ya que si el rey se va a la casilla H7 recibe esta desagradable jugada C4. Muy buena porque no solamente evita el cambio de alfiles, sino que habilita al alfil a que se coloque en C2 y al mismo tiempo defiende la casilla de promoción del peón. Y en esta variante, si las negras continúan con torre A1, rey H2 y promocionan la dama, tras alfil por y torre por, las blancas tienen el golpe final caballo por peón amenazando torre por peón, así que luego de la jugada alfil por caballo viene torre por alfil seguido de mate. O sea que aquí la única casilla disponible para ese rey es la casilla F8. Y aunque es tentador realizar caballo G6, es mala jugada porque luego de rey G7 hay dos piezas atacadas. Y por ese motivo Kramnik continuó con torre F1, evitando al mismo tiempo la promoción de este peón.
Justo ahora la jugada rey e7 no es posible porque las blancas continuarían con dama h4 y luego de rey d6, dama f4 es letal porque se amenazan muchas ideas. Está no solamente el ataque al descubierto, sino también capturar el alfil para poder entrar en f7. Es por eso que Aronian jugó en esta posición torre a7, trayendo piezas a defender la séptima fila. Y las blancas continúan con caballo g6, por lo que ese rey tiene que colocarse en la línea de fuego, rey g7, y ahora el caballo blanco maniobra para buscar una mejor casilla, caballo f4, y luego de rey h8, caballo h5. Ya vemos la primera amenaza de mate, torre g8 en esta posición no es posible porque luego de dama e5, las blancas ganan con caballo f6. Por ese motivo, aquí las negras defendieron la séptima fila con f6. Pero hay que decir que hay una idea que encuentran los módulos de análisis muy sorprendente en esta posición y es bloquear la columna G con esta sorprendente jugada alfil G4. Esto es simplemente una jugada de computadora y la idea es que tras la captura del alfil, las negras vienen con el contrajuego dama por peón y tras rey h2, dama g5, buscando simplificar la partida y llegar a un final. O sea que justo aquí, luego de esta jugada de caballo h5, existe esta jugada brutal, pero bueno, solamente lo encuentran los módulos de análisis. Es difícil ver para un humano. La más lógica que hizo Aronian fue continuar con f6 defendiendo el punto g7 con la torre y aquí Kramnik captura en f6, se ataca la torre. No existe la jugada intermedia torre g7 porque en este caso se continuaría con dama f4 y ya existe un ataque doble. Así que Aronian continuó con torre f8 y ahora Kramnik va con dama f4. Ya estamos viendo cuál es su idea, por eso Aronian defiende con torre h7 y Kramnik viene nuevamente con peligrosas ideas. Dama e5 amenazando un jaque al descubierto. Justo en esta posición, amigos, es donde Aronian comete un grave error. Estamos en la jugada 36, probablemente a Aronian le quedaba poco tiempo. Él juega dama c7 y ¡ouch! Kramnik respondió con boom, caballo e8, bonita entrega de dama, tras lo cual Aronian abandonó en el acto, ya que luego de dama por dama viene el mate directo, torre por torre, alfil g8 y torre por alfil. Justo esto se le escapó a Aronian. Esta jugada dama c7 fue garrafal y Kramnik no perdonó. En vez de dama c7, la mejor continuación era bloquear la diagonal negra con torre g7, tras lo cual Kramnik capturaría el alfil y existe esta continuación torre g5 y todavía las negras están en pelea, ya que Kramnik tiene que decidir cómo continuar la partida. Probablemente la mejor idea es mantener las damas en el tablero, ya que sacrificar la dama con esta bonita jugada caballo d7 solo lidera a las tablas luego de torre por, ya que luego de rey h7 viene torre f7, rey h8, torre f8. La posición se repite, ya que si las negras desean salirse de los jaques con rey g6 va a recibir mate por pasarse de vivo. Así que digamos que esta idea justo aquí de bloquear la diagonal con torre g7 funcionaba para las negras, pero este movimiento garrafal dama c7 ha sido una jugada dolorosa y debido a esta derrota Aronian ahora queda de último en la tabla tras finalizada esta ronda 10. Así que el torneo de candidatos, amigos, se pone con mucha tensión, hay mucho estrés, mucho cansancio y este es el largo camino que tienen que recorrer estos jugadores para poder optar a ser el próximo retador de Magnus Carlsen. Así que nos estamos viendo en otro próximo video, amigos. Nos vemos.